Todo el que esté con los pescados le vamos a dar para abajo. Atentamente, Cártel de la Sierra. Puro señor 21, puros tlacos a la Tenemos que pasar por sus pueblos, eso es verdad, pero no a perjudicar a quien no la deba. No busquen perjuicios sin motivos. Atentamente, la familia michoacana. Los tlacos respondieron a la familia michoacana. Gente de San Miguel y sus alrededores, nosotros respetamos todo el que esté con los pescados le vamos a dar para abajo. El intercambio de mensajes entre dos grupos delictivos no ha quedado solo en eso. Esta rivalidad ha disparado los niveles de violencia en el estado de Guerrero en la última semana a tal grado que ya hay políticos y funcionarios entre sus víctimas. Pero voy por partes. Atento aviso de parte de la familia michoacana para los municipios de Leodoro Castillo y San Miguel Totolapan. Hacemos este comunicado. El intercambio de amenazas inició con este video de la familia michoacana difundido en redes sociales. La semana pasada fue viralizado en redes este video en donde se aprecia a alrededor de 50 presuntos integrantes de este grupo delictivo, la mayoría con el rostro descubierto, lo cual no es común en los mensajes de la delincuencia organizada. Este video fue ubicado en el estado de Guerrero, en donde la familia disputa el territorio con los tlacos. Hacemos este comunicado para estos municipios que han sido engañados y obligados con amenazas por parte de Onésimo Marquina, alias el Tamalero o Necho. La zona serrana del estado de Guerrero está siendo disputada por los tlacos y la familia michoacana. Los tlacos también son conocidos como el Cártel de la Sierra y se trata de un grupo armado que nació en el año 2017 como autodefensa, pero que actualmente es considerado grupo delictivo tras cometer diversos ilícitos. Crecieron en el municipio de Leodoro Castillo bajo el liderazgo de Onésimo Marquina, alias Necho, y se extendieron por la tierra caliente de Guerrero, presumiblemente bajo el amparo de autoridades municipales y del gobierno estatal del priista Héctor Astudillo. Según reportes de autoridades, los tlacos mantienen frentes abiertos contra los ardillos, los rusos, la bandera, el Cártel del Sur y la familia michoacana. Por su parte, la familia michoacana apareció hace 2 décadas con el objetivo de hacer frente a los zetas. Cobró especial fuerza durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero tras las detenciones de sus líderes estuvo a punto de desaparecer. Bajo el mando de los hermanos Hurtado Auloscoaga, la familia michoacana ha recuperado fuerza e incrementado su presencia en la entidad desde que llegó a la gubernatura la morenista Evelyn Salgado, sobre cuyo gobierno pesan acusaciones de protección a este grupo delictivo. Aunque la familia tiene varios rivales, su principal contrincante es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según el Tamalero, vamos en contra de la sociedad. No, señores, no es verdad y no se confundan. Nosotros vamos en contra del Cocho Tamalero y su gente. Nuestro objetivo son ellos y donde estén vamos por ellos. La semana pasada te traje este video a este canal. Aquí te platiqué a detalle sobre el video de la familia michoacana y te mostré casos por los cuales el gobierno de Guerrero ha sido acusado de ligas con este grupo delictivo. Desde la aparición de este video han ocurrido muchas cosas en la entidad que la han llevado a una crisis de seguridad, por la cual el gobierno federal ha decidido enviar refuerzos del ejército para contener la violencia. No se busquen problemas ajenos. Que quede claro, nosotros vamos contra ellos. Tenemos que pasar por sus pueblos, eso es verdad, pero no a perjudicar a quien no la deba. En este video, la familia michoacana anuncia que incursionarán en los municipios de Leodoro Castillo y San Miguel Totolapan para hacer frente a los tlacos y acusa a este grupo delictivo de engañar a la gente para que defienda a los tlacos y confronten a la familia. En su defensa, los habitantes que han quedado en medio de la pelea entre cárteles han pedido al ejército que mantenga los operativos de manera permanente para hacer frente a la delincuencia organizada. Primero bloquearon un destacamento militar para evitar que se vayan y un par de semanas después retuvieron a 40 soldados para negociar su liberación a cambio de operativos permanentes. Finalmente, autoridades federales y estatales les prometieron la instalación de una base de operaciones mixtas en las comunidades de Lindavista y Tetela. Saben, señores, no se trata nomás de levantar la mano, hay que gritar. Esa pinche vaca yo creo que estaba muy pesada o no sé qué chingados. A ver, a las de 3 vamos a gritar todos juntos que se escuche. 1, 2, 3.
Sin embargo, la confrontación entre la familia michoacana y los tlacos no se ha quedado en los municipios de Leodoro Castillo y San Miguel Totolapan. En Chilpancingo, capital del estado, comenzaron a ser asesinados transportistas presumiblemente porque se negaron a pagar derecho de piso a la delincuencia organizada, de tal forma que el transporte público paró por completo para evitar seguir siendo víctima de los delincuentes. La inseguridad también llevó a cancelar las clases de manera presencial y obligó a la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado, a cancelar la ceremonia de izamiento de la bandera que encabeza al inicio de cada mes en la explanada del Palacio de Gobierno. En Iguala también se desató la violencia en la última semana, primero con el ataque contra una pareja que vendía boletos para un evento de la Feria de la Bandera que se realizaría el 16 de febrero al 2 de marzo. Posteriormente apareció un narcomensaje firmado por la familia michoacana dirigido al alcalde, el priista David Gama Pérez, y a los organizadores de la feria para obligarlos a que cancelen la fiesta. En el mensaje, el cártel acusaba al edil de haber incumplido un pacto hecho durante una reunión en la Ciudad de México. Y finalmente, el pasado fin de semana, la empresa encargada de la feria desmontó todos los juegos mecánicos y a media semana se anunció la cancelación de esta celebración. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional envió de inmediato refuerzos de las Fuerzas Armadas a Iguala para pacificar con urgencia la zona, debido a que está previsto que el próximo 24 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador realice allí la ceremonia oficial de la conmemoración del aniversario de la bandera nacional. Alcanzó a agarrar esta urban, desconocemos si este incendio fue provocado o fue por alguna falla mecánica. Es de esta forma como en varios puntos de Guerrero el Ejército y la Guardia Nacional incrementaron su presencia y patrullajes debido a la confrontación que mantienen la familia michoacana con los tlacos, así como con las extorsiones y cobro de piso a los comerciantes. Y es en este contexto que aparece este nuevo video, ahora protagonizado por los tlacos y dirigido a la familia michoacana en respuesta al mensaje enviado por la misma familia. En esta ocasión, los tlacos retan a su grupo rival a intentar tomar las demarcaciones mencionadas, quedando nuevamente la población en medio de toda la confrontación provocada entre dos cárteles y quedando también en medio de acusaciones contra sus autoridades de ligas con la delincuencia organizada. ¡Huevo, manda los tuyos! ¡No agarres gente inocente! ¡Viejo sordo! ¡Viejo sordo! ¡Paniqueado! ¡Tú también, viejo salibudo! Que dices que vienes por nosotros. ¡Cállate, hijo de tu... Aquí te voy a enseñar cómo se mata. Aquí voy a dejar tu... colgado de mis... Póngase, porque ahí les va la aquí para allá. Gente de San Miguel y sus alrededores, nosotros respetamos todo el que esté con los pescados le vamos a dar para abajo. Atentamente, Cártel de la Sierra, puro señor 21, puros tlacos a la ¡Puro cártel a la